Existe una posibilidad aterradora en la vida cristiana que pocos se atreven a afrontar. Puedes llorar por tu pecado, sentirte profundamente conmovido en un servicio, pasar al frente durante un canto, incluso empapar tu Biblia de lágrimas, y aún así, nunca arrepentirte. Sabes cómo sentirte quebrantado en el momento, pero no cambias en la semana siguiente. Te sientes mal, pides perdón. Le prometes a Dios que esta vez será diferente. Y, sin embargo, el patrón se repite. Las emociones son fuertes, pero las cadenas permanecen. El pecado regresa como un visitante familiar, y abres la puerta porque, en realidad, nunca te mudaste de la casa donde vive. Te has vuelto fluido en el dolor, pero aún eres ajeno al arrepentimiento. Charles Spurgeon advirtió que hay un arrepentimiento del que debemos arrepentirnos. No se burlaba de las lágrimas. Exponía un tipo de dolor que deja el corazón intacto. Puede llenar altares, pero no vaciar fortalezas. Puede producir llanto sin eliminar un solo pecado. Este tipo de falso arrepentimiento no es una debilidad menor. Es un autoengaño mortal. Te convence de que, porque te sientes culpable, debes estar cambiando. Confundes el dolor con el progreso, la emoción con la conversión, un momento de temblor con una vida transformada. Piensa en cómo esto se ha reflejado en tu propia historia. ¿Cuántas veces has llorado por el mismo fracaso, la misma lujuria, la misma amargura, la misma deshonestidad, la misma transigencia, solo para volver a ello en cuanto el sentimiento se desvanece? ¿Cuántas oraciones trasnochadas? ¿Cuántas promesas de nunca más? ¿Cuántos momentos de adoración emocional has vivido sin un cambio real en tus hábitos, tus límites, tus decisiones en secreto? Si tu arrepentimiento siempre es intenso pero nunca efectivo, el problema no es que la gracia sea débil. El problema es que tu arrepentimiento no es real. Has aprendido a sentirte aplastado sin aprender nunca a cambiar. La Biblia hace una clara distinción entre dos tipos de tristeza. En 2 de Corintios 7:10, Pablo escribe: «La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte». La tristeza mundana llora por las consecuencias, la exposición, la vergüenza y la incomodidad. Lamenta que el pecado duela, pero no lo suficiente como para abandonarlo. Sin embargo, la tristeza según Dios no se detiene en las lágrimas. Da un giro decisivo, un divorcio santo del pecado que una vez te definió. Una tristeza llora al pie de la cruz y regresa a la vida anterior. La otra llora, y luego quema los puentes que conducen de vuelta a Egipto. Si quieres saber qué tristeza vive en ti, no te fijes primero en cuánto lloras. Observa cuánto cambias. Tu dolor por el pecado te lleva a nuevos límites, nuevas confesiones, nueva responsabilidad, nueva obediencia, o simplemente te lleva de vuelta al mismo ciclo. Cae, llora, promete, repite. Las lágrimas pueden ser santas, pero no lo son simplemente por existir. Esaú lloró amargamente cuando perdió la bendición, pero el Nuevo Testamento todavía lo llama impío. Judas sintió un remordimiento aplastante por su traición. Sin embargo, corrió hacia una soga en lugar de hacia el Salvador que había negado. Este es el pecado del autoengaño. Construyes tu seguridad en la fuerza de tus emociones en lugar del fruto del arrepentimiento. Te dices a ti mismo: «Debo tomar a Dios en serio. Mira cuánto siento». Mientras el cielo pregunta: «¿Dónde está el cambio?». El diablo está más que feliz de dejarte llorar, cantar, temblar y desplomarte en el altar, siempre y cuando te levantes y regreses a la misma oscuridad después. Él no teme tus lágrimas, teme tu obediencia. No tiembla ante tus sentimientos. Tiembla cuando la palabra de Dios finalmente te mueve a cortar la mano que te hace tropezar. Así que, antes de continuar, quiero invitarte a una honestidad diferente. No, sentí algo, sino, ¿he dejado algo? No, lloré, sino, ¿realmente rompí con el pecado por el que lloraba? Puede ser doloroso afrontar esto,
pero es mucho más misericordioso afrontarlo ahora que descubrir en el juicio que confundiste emoción con conversión toda tu vida. Si este mensaje te llega donde estás, da un primer paso de luz. Ve a los comentarios y escribe desde qué ciudad y país lo estás viendo. Que ese simple acto sea tu forma de decir: aquí, en este lugar, no quiero vivir solo de lágrimas. Quiero un arrepentimiento verdadero, un cambio verdadero y una vida que finalmente esté a la altura del dolor que digo sentir. Una de las razones por las que el falso arrepentimiento es tan común es que se siente muy cercano a lo real. A primera vista parece correcto. Hay emoción, hay un lenguaje de quebrantamiento, hay oraciones nocturnas y listas de reproducción llenas de canciones sobre la gracia y la misericordia. Incluso puedes hablar hermosamente de tu lucha, de cómo Dios está obrando en ti, de cómo estás en un largo proceso. Pero si escuchas con atención, falta algo: la ruptura decisiva. El puente nunca se quema, la puerta nunca se cierra, la oportunidad de pecar nunca se corta radicalmente. Te conmueves, pero no te movilizas. Te sientes aplastado, pero no cambian de dirección. Charles Spurgeon observó que algunas personas parecen arrepentirse en masa, pero nunca en detalle. Confiesan que son pecadores en general, pero nunca sacan a la luz pecados específicos, ni los condenan a muerte. Dicen: tengo problemas con la pureza, pero no borran las aplicaciones, no cambian los contactos, no se someten a un proceso de rendición de cuentas, ni ajustan sus hábitos. Dirán: tengo problemas con la ira, pero no se disculpan, no buscan consejo ni someten su lengua a la disciplina del Espíritu Santo. Se arrepienten con poesía, no con la práctica. Sus lágrimas son reales, pero caen sobre la misma tierra, y nada de esa tierra se desarraiga. Si quieres escapar del pecado del autoengaño, debes estar dispuesto a observar lo que realmente producen tus lágrimas. ¿Producen confesión o solo alivio? Cuando lloras después de otra caída, ¿tu principal deseo es cambiar o simplemente sentirte perdonado para dejar de sentirte culpable? Hay un tipo de tristeza que usa a Dios como un analgésico. Pecas, te sientes mal, lloras en su presencia y te alejas consolado hasta que el ciclo se repite. En ese patrón, Dios no es tu Señor, es tu anestesia emocional. El verdadero arrepentimiento trata a Dios como Rey, no como un sedante. Dice: lo que sea que necesites para que esto muera en mí, estoy dispuesto. La diferencia se hace aún más clara cuando consideras lo que haces antes del momento de la tentación. El falso arrepentimiento siempre mira hacia atrás: me arrepiento de lo que hice. El verdadero arrepentimiento mira hacia adelante: porque me arrepiento, no me prepararé para la misma caída. Por ejemplo, si caes continuamente en un pecado en particular por la noche, ¿cómo son tus noches ahora? ¿Estás cambiando tus ritmos, tu entorno, tu acceso, tus detonantes? ¿O estás volviendo a las mismas condiciones, esperando que esta vez las lágrimas de la semana pasada te fortalezcan mágicamente? La esperanza no es arrepentimiento, y el sentimiento no es estrategia. El Espíritu Santo te guía a cambios prácticos, a veces dolorosos. Santiago, capítulo 1, nos da una imagen brutal del autoengaño. Dice que quien oye la palabra pero no la practica es como un hombre que se mira en un espejo, se va y olvida al instante cómo era. Piensa en eso. En el espejo de las Escrituras ves la verdad, tu transigencia, tu doble vida, tu orgullo, tu amargura. En ese momento puedes sentirte herido, incluso puedes llorar. Pero luego cierras la Biblia, te levantas, te distraes y olvidas. Nada se confiesa a otro creyente. Nada se corta, nada se confronta. El espejo cumplió su función, pero tú te marchaste sin cambiar. Las lágrimas en el suelo del baño no importan si nunca tomas la navaja que te estaba matando y la tiras. Por eso Dios a veces permite que el dolor de las consecuencias se agudice. No es cruel. Se niega a permitir que el falso arrepentimiento te mantenga dormido. Cuando tu pecado secreto comienza a filtrarse en tu matrimonio, tu ministerio, tu salud,
Tu mente, a menudo es una misericordia severa. El cielo dice, no abandonarás este fuego mientras puedas llorar y quedarte. Aumentaré la temperatura hasta que te endurezcas para siempre, o finalmente salgas. Por eso la Escritura suplica, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Cada vez que sientes convicción y no haces más que llorar, el corazón no se mantiene neutral. O se ablanda en obediencia, o se endurece en una resistencia refinada y eclesiástica. Si todo esto suena pesado, es porque así es, pero no sin esperanza. El mismo Dios que desenmascara el falso arrepentimiento se deleita en conceder el verdadero. No cuenta cuántas veces has fallado para finalmente alejarte. Te muestra el vacío de tus interminables lágrimas para que finalmente acudas a Él en busca de transformación, no solo de alivio. Él no desprecia un corazón quebrantado. Desprecia un corazón que usa el quebrantamiento como una actuación mientras se niega a entregar lo que sigue tocando. Si puedes admitir, Señor, he estado llorando sin cambiar, he sido conmovido sin obedecer, ya estás más cerca del verdadero arrepentimiento que nunca. La pregunta ahora es si permitirás que esa admisión te impulse más allá, al punto donde tu dolor deja de ser una rutina y finalmente se convierte en la puerta a una vida diferente. Para entender por qué puedes llorar por el pecado y nunca cambiar, tienes que mirar más allá de las emociones mismas y preguntarte qué crees de Dios en esos momentos. El falso arrepentimiento a menudo esconde una visión distorsionada de Él. Puedes ver a Dios principalmente como un padre decepcionado, al que debes seguir apaciguando, o como un juez severo, que esperas ablandar con muestras de dolor. Así que finges el dolor como si los sentimientos fuertes pudieran comprar misericordia. El enfoque, incluso en tus lágrimas, sigue siendo tú, tu fracaso, tus sentimientos, tu esfuerzo por demostrar lo serio que eres. El verdadero arrepentimiento cambia el enfoque de tu actuación a su santidad y su misericordia. Deja de decir, mira, cuánto lo siento, y comienza diciendo, mira cuán digno eres de mi obediencia. Charles Spurgeon insistió en que el arrepentimiento nace al pie de la cruz, no en el espejo de la autocompasión. En la cruz ves el verdadero costo de tu pecado, no solo para ti, sino para Cristo. Observas al Hijo de Dios, santo e inocente, sangrando bajo el peso del mismo pecado al que siempre regresas. Lo oyes clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y te das cuenta de que tu pecado no es un error pequeño. Exigió la sangre del Cordero. Cuando esa visión te embarga, tu dolor ya no se trata principalmente de lo sucio que te sientes. Se trata de cuán profundamente has herido el amor. Las lágrimas que fluyen de ahí no solo limpian tu conciencia para otra ronda de compromiso, empiezan a aflojar tu apego a lo que lo clavó allí. Por eso, el Evangelio es la única cura para el pecado del autoengaño. El esfuerzo moral por sí solo puede producir una reforma temporal y un orgullo más profundo. Quizás logres cambiar un hábito por un tiempo, pero si tu corazón sigue enamorado del pecado, volverás a él o buscarás una versión más respetable. La buena noticia es que en Cristo, Dios no solo perdona al pecador que llora, da un corazón nuevo a quien confía en su Hijo. Ezequiel 36 habla de este milagro. Dios quita el corazón de piedra y da un corazón de carne, poniendo su espíritu dentro de nosotros, para que andemos en sus estatutos. El verdadero arrepentimiento es el fruto de ese nuevo corazón, una obra de Dios antes de ser obra del hombre. Pero no tergiverses esa verdad con otra excusa. Algunos dicen, si el arrepentimiento es obra de Dios, esperaré a que me cambie, y luego se sientan cómodos en su pecado, llorando de vez en cuando para tranquilizar la conciencia. La Escritura nunca permite esa pasividad. La misma Biblia que dice que Dios concede el arrepentimiento también te manda a arrepentirte. El mandato en sí es una invitación, un llamado, impulsado por la gracia. Cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2, y sus oyentes se sintieron profundamente conmovidos, no se encogieron de hombros y dijeron,
Si Dios quiere que nos arrepintamos, nos obligará. Gritaron, ¿qué haremos? Y Pedro respondió, arrepiéntanse y bautícense. Dios estaba obrando, pero aún tenían que responder. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica pasar del llanto incesante al arrepentimiento que verdaderamente transforma? Comienza con una honestidad despiadada ante Dios. Basta de lenguaje vago, basta de clichés espirituales. Nombra el pecado, llámalo como lo llaman las Escrituras. No digas, me cuesta poner límites. Di, estoy en inmoralidad sexual. Y no digas, a veces exagero. Di, miento. No digas, tengo problemas con el orgullo. Di, me gusta ser admirado más que ser santo. Este tipo de reconocimiento honesto rompe el hechizo del autoengaño. No puedes crucificar lo que siempre adulas. Luego, saca ese pecado específico a la luz con otro creyente. El falso arrepentimiento se esconde tras la privacidad. El verdadero arrepentimiento corre el riesgo de ser expuesto. Santiago capítulo 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Elige a alguien que tema a Dios, y ame tu alma más que tu imagen, y di en voz alta lo que solo le has susurrado a Dios en la oscuridad. Pídele que te acompañe, que te haga preguntas difíciles, que te ayude a hacer los cambios que siempre has pospuesto. Sentirás que te estás muriendo. Pero eso es el arrepentimiento, la muerte del viejo yo, para que el nuevo yo, en Cristo, finalmente pueda respirar. Finalmente, coopera con el Espíritu con pasos concretos, incluso drásticos. Elimina el acceso, cambia las rutinas, acaba con lo que debe terminar. Discúlpate cuando hayas causado daño, restituye donde hayas robado, corta los lazos con lo que alimenta tu pecado, incluso si todos a tu alrededor lo consideran extremo. Jesús dijo que si tu mano derecha te hace pecar, córtala, porque es mejor perder una parte del cuerpo que ser arrojado al infierno por completo. Esto no es un llamado a autolesionarse, es un llamado a la acción decisiva y sacrificial contra cualquier cosa que te mantenga encadenado. Las lágrimas pueden preceder a estas decisiones, pero no son la prueba del arrepentimiento. La prueba es la mano que finalmente pones sobre la puerta al cerrarla, echarle llave y marcharte. Una de las realidades más aleccionadoras de toda la Escritura es que puedes vivir toda tu vida rodeado de luz espiritual y aún así morir en la oscuridad. Jesús habló de personas que se sentaron bajo su enseñanza, presenciaron sus milagros y, sin embargo, permanecieron inmutables. En Mateo 11, pronuncia ayes sobre las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus obras poderosas porque no se arrepintieron. Fíjate, se asombraron, pero no cambiaron. Se impresionaron, pero no se convirtieron. Ese es el mismo peligro que enfrentas cuando repetidamente enfrentas la convicción. Incluso lloras bajo ella, pero te niegas a dejar que te lleve a la obediencia. Cada vez que te alejas sin cambiar, el corazón se acostumbra un poco más a ignorar a Dios. Charles Spurgeon comparó esto con tomar un anestésico. Al principio, una pequeña dosis produce somnolencia. Con el tiempo, se necesita más para sentir el mismo efecto. Lo mismo ocurre con el falso arrepentimiento, o decía. Al principio, un sermón te quebranta. Después, necesitas mensajes más fuertes, canciones más emotivas, momentos más dramáticos, solo para sentir lo que antes sentías con tanta facilidad. El problema no es que Dios te hable menos, es que has desarrollado tolerancia a la convicción. Tu corazón ha aprendido el patrón: escuchar, sentir, llorar, permanecer. Cuanto más ensayas ese guión, más difícil se vuelve romperlo. Por eso la Escritura te insta una y otra vez: si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A menudo imaginamos corazones duros como los de ateos, burladores o perseguidores de la Iglesia. Pero uno de los corazones más duros de la Biblia fue el de un hombre religioso que caminó con Jesús durante años. Judas. Sintió remordimiento, incluso devolvió la plata, pero nunca se volvió a Cristo.
Se volvió hacia su interior y luego hacia la muerte. Pedro también lloró amargamente después de negar a Jesús, pero su dolor lo llevó de regreso a la presencia del Salvador. La diferencia no estaba en la cantidad de lágrimas, sino en su dirección. Una tristeza se replegaba sobre sí misma. La otra se movía hacia Cristo. Tus lágrimas serán el cemento de tu dureza, o el agua que ablanda la tierra para una nueva vida, dependiendo de si te acercan al Señor o simplemente te acercan más a ti mismo. Así que pregúntate honestamente, ¿en qué momentos has estado usando la emoción como sustituto de la rendición? ¿Te has acostumbrado a sentirte culpable como si ese sentimiento en sí mismo fuera el objetivo? ¿Tratas un sermón poderoso como una especie de euforia espiritual, una experiencia intensa de la que puedes hablar más tarde, sin esperar que reescriba tu vida? Cuando publicas citas sobre arrepentimiento, santidad y quebrantamiento, ¿estás testificando o escondiéndote? Es posible que tu lenguaje público sobre la seriedad con la que te identificas con Dios se haya convertido en una tapadera para ocultar que en privado no te tomas nada en serio. Estas no son acusaciones lanzadas desde la distancia, son preguntas destinadas a romper la superficie del guión que has estado usando para mantenerte igual. Sin embargo, incluso aquí, en esta confrontación, hay una mano extendida hacia ti. El Dios que expone tu falso arrepentimiento es el mismo Dios que se deleita en darte lo verdadero. No te dice, vuelve cuando puedas demostrar que vas en serio. Te dice, vuélvete a mí ahora con todo tu corazón. El verdadero arrepentimiento no significa que nunca volverás a luchar. Significa que dejarás de aceptar la lucha. Significa que, en lugar de usar la gracia como un colchón para ceder repetidamente, la tratarás como poder para dejar lo que una vez te dominó. Seguirás tropezando, pero ya no organizarás tu vida en torno a la expectativa del pecado. La organizarás en torno a la búsqueda de Cristo. Piensa en el hijo pródigo de Lucas 15. No solo se sintió mal en la pocilga, volvió en sí, se levantó y fue a su padre. Tenía un discurso preparado, su vergüenza era pesada, su ropa estaba sucia, pero sus pasos iban en la dirección correcta. Eso es arrepentimiento. No una confianza perfecta, ni un desempeño impecable, sino un cambio decidido del país lejano a la casa del Padre. Cuando llegó, no se encontró con un sermón antes del amor. Se encontró con un padre que corría, una túnica, un anillo, un festín. Si te elevas desde donde estás, no solo emocionalmente, sino en tus decisiones reales, descubrirás que el Dios que temías enfrentar ha estado esperando en el camino todo el tiempo, listo para encontrarte con misericordia y revestirte de una justicia que jamás podrías lograr ni con más esfuerzo. Así que, al escuchar esto, resiste la tentación de tratarlo como otro momento intenso que luego recordarás con cariño. Que sea una línea en la arena. El pecado del autoengaño prospera con la demora. Susurra. Mañana, después de esta temporada, cuando te sientas más fuerte, el Espíritu Santo dice una palabra diferente. Ahora. No porque Dios sea impaciente, sino porque cada día que permaneces en el ciclo de lágrimas sin cambio, las garras de ese ciclo se aprietan. Hoy puede ser el día en que ese patrón se rompa, no porque finalmente te volviste lo suficientemente poderoso, sino porque finalmente te volviste lo suficientemente humilde para decir, Señor, ya no confundo mis sentimientos con obediencia. Toma mi dolor y conviértelo en un cambio real. Loca, sea que me muestres a continuación. No solo lloraré por ello, por tu gracia, cambiaré. Hay una tragedia espiritual mucho más peligrosa que la rebelión abierta. El creyente que se consuela con la convicción. Tiemblas, lloras durante la oración, sientes el aguijón de la palabra de Dios y te alejas creyendo que algo cambió porque algo te dolió. Pero el dolor sin arrepentimiento no es purificación, es anestesia. Cuanto más interpretas la emoción como transformación, menos te das cuenta de lo inmutable que permaneces. Por eso la Escritura dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores,
engañándoos a vosotros mismos. El engaño es sutil. Crees que obedeces porque tenías ganas de obedecer. Sin embargo, el cielo no registra ninguna acción, ningún cambio, ningún abandono del pecado que te hirió. Charles Spurgeon advirtió a su congregación repetidamente sobre esto, porque vio multitudes que parecían destrozadas, pero vivían, sin cambios. Dijo que las lágrimas pueden ser el vino de la autocompasión, más que el agua de la purificación. Lloras no porque odies tu pecado, sino porque odias sus consecuencias. Te entristece la incomodidad que trae el pecado, no la ofensa que le causa a Dios. La diferencia lo es todo. Muchos lloran por orgullo herido, mientras que pocos lloran por santidad herida. El verdadero arrepentimiento se entristece por contristar a Dios. El falso arrepentimiento se entristece por sentirse culpable. Uno lleva a la cruz, el otro te devuelve al mismo ciclo de esclavitud, disfrazado de emoción religiosa. Así que hazte esta pregunta punzante. ¿Quieres perdón o escape? ¿Buscas libertad o alivio? Muchos ruegan a Dios que les quite el peso de la culpa, pero se niegan a renunciar al pecado que la produce. Oras por paz, pero te aferras a los hábitos que la destruyen. Quieres seguridad, no obediencia. Quieres sentirte cerca de Dios sin caminar cerca de Él. Y cuando el Espíritu te convence, alivias la presión llorando, confesándote a un amigo o publicando algo profundo en línea. Sin embargo, nunca cambias realmente tu vida. La convicción se convierte en una válvula de escape psicológica en lugar de ser el motor de la transformación. Dios no participará en este juego indefinidamente. Proverbios habla con aterradora claridad. El que endurece su cerviz tras muchas reprensiones, de repente será cortado sin remedio. Cuanto más retrases el arrepentimiento, más severas serán las consecuencias. La angustia no radica en que Dios retire su misericordia, sino en que te vuelvas insensible a ella. En algún momento, la convicción deja de cautivar. Los sermones dejan de penetrar. Las lágrimas dejan de formarse. Te conviertes en alguien que puede oír truenos sin temblar, ver fuego sin arder, recibir advertencias sin despertar. Eso es lo que las Escrituras llaman una conciencia cauterizada, quemada tantas veces que ya no siente. Pero aquí está la esperanza. Si estás escuchando ahora y aún sientes algo, incluso incomodidad, frustración, miedo, eso es misericordia. El peligro no es sentir convicción. El peligro es no poder sentir convicción. Si este mensaje te inquieta, dale gracias a Dios. Él sigue luchando por ti. Sin embargo, esta lucha requiere tu consentimiento. Dios no te transforma contra tu voluntad. Él te expone, confronta y convence. Pero eres tú quien debe rendirse, abandonarte y obedecer. El verdadero arrepentimiento no consiste en esperar la motivación. Es elegir la obediencia a pesar de la resistencia. Es arrastrar tu carne al altar incluso cuando tus emociones son débiles. Es matar el pecado antes de que te mate a ti. Muchos creyentes intentan negociar con Dios en lugar de obedecerle. Oran, Señor, haz que aborrezca este pecado, mientras lo alimentan en secreto. Piden fuerza para resistir, pero mantienen la puerta abierta. Confiesan su lucha, pero protegen sus fuentes de suministro. Pero las Escrituras no te dicen que gestiones el pecado. Te mandan a mortificarlo, a darle muerte. Eso significa cortar el acceso, quemar puentes, acabar con las excusas, exponer el secretismo, cerrar entornos, distanciarte de la seducción. Puede costarte comodidad, relaciones, hábitos, entretenimiento o reputación. Pero todo lo que te niegas a renunciar ya se ha convertido en tu amo. El arrepentimiento, entonces, no es un sentimiento, es un funeral. Algo debe morir, y lo que te niegues a matar, eventualmente te sepultará. Por eso el Espíritu te presiona hoy, no para avergonzarte, sino para salvarte. A Dios no le impresionan tus emociones, le conmueve tu entrega. Te ha visto llorar por el pecado antes. Esta noche,
quiere verte crucificarlo. El verdadero arrepentimiento es cuando tus lágrimas se traducen en decisiones, cuando tu dolor se convierte en acción. El cielo no aplaude tu dolor. El cielo aplaude tu obediencia. Y si te adentras en eso, de forma imperfecta, temblorosa, pero con decisión, descubrirás que Dios responde a la obediencia con poder, gracia y transformación mucho más profundos que cualquier convicción por sí sola. Cuando Dios te llama al verdadero arrepentimiento, no te invita a una vida de constante pesadez. Te invita a salir de la agotadora doble vida que has estado viviendo. La carga que llevas ahora no es obediencia, sino fingimiento. Finges ser libre mientras en secreto permaneces atado. Finges estar quebrantado mientras en silencio proteges lo que te quebranta. Finges estar rendido mientras negocias cuidadosamente los términos. Esa vida es asfixiante. Drena tu alegría, tu adoración, tus relaciones y tu sentido de la presencia de Dios. Jesús no dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y les daré más reglas». Dice: «Les daré descanso». El arrepentimiento es la puerta a ese descanso porque pone fin a la guerra que has estado librando contra la voluntad de Dios. Para cruzar esa puerta, primero debes creer que los mandamientos de Dios no van en contra de tu alegría. Mientras veas la santidad como una jaula, siempre resentirás el llamado al cambio. Puede que obedezcas exteriormente por un tiempo, pero tu corazón mirará con anhelo a Egipto. El verdadero arrepentimiento comienza cuando finalmente confías en que el no de Dios es su manera de guardar un sí mayor, el sí de un mundo limpio. Conciencia, un alma firme, una vida que no se desmorona ante la tentación. El Salmo 16 dice: «En tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra delicias para siempre». El pecado promete placeres rápidos que terminan en vacío. La obediencia parece difícil al principio, pero conduce a un gozo que no se puede saborear mientras se abrigan los mismos pecados que entristecen a aquel a quien se dice amar. Otra clave es dejar de esperar a sentirse listo. Muchos creyentes permanecen estancados en un falso arrepentimiento, porque siempre esperan una oleada de fuerza espiritual que los lleve a la obediencia. Piensan o dicen: «Cuando tenga más fe, confesaré. Cuando tenga más valor, terminaré con esto. Cuando sienta más amor por Dios, finalmente obedeceré». Pero las Escrituras nunca nos llaman a esperar por los sentimientos. Nos llaman a actuar con fe. La fe no es un estado de ánimo, sino la decisión de confiar más en lo que Dios ha dicho que en lo que sentimos. Cuando Jesús le dijo al hombre de la mano seca: «Extiende tu mano», el hombre no esperó a sentir poder antes de actuar. Se movió, y el poder lo recibió en el movimiento. De la misma manera, a menudo descubrirás la fuerza para obedecer solo después de empezar a obedecer. A Charles Spurgeon le encantaba decir que Cristo no te llama a purificarte y luego venir. Te llama a venir y te purificará. Lo mismo ocurre con el arrepentimiento. No enderezas tu vida con tus propias fuerzas para luego ofrecérsela a Dios como un trofeo. Vienes con los nudos aún atados, los hábitos aún aferrados, los miedos aún fuertes y dices: «Señor, estoy dispuesto a romper con lo que odias, pero no puedo hacerlo sin ti». Esa disposición no es excusa para la demora. Es la postura del corazón que se entrega a la gracia mientras da pasos reales. Borras el contacto, cancelas la visita, confiesas la mentira, apagas la pantalla, derramas la botella. Y en cada acto no estás demostrando tu fuerza, sino apoyándote en la suya. Uno de los frutos más dulces del arrepentimiento genuino es el regreso de la claridad. El pecado multiplica la confusión, nubla tu discernimiento, desdibuja tus prioridades y distorsiona tu percepción de Dios y de ti mismo. Cuando vives en secreto, las Escrituras se sienten complicadas en los lugares equivocados, no porque el texto sea confuso, sino porque la obediencia sería costosa. Después de que comienzas a arrepentirte, la niebla comienza a disiparse.
Los mismos pasajes que antes te parecían duros, ahora suenan a amor. Las advertencias que evitabas se convierten en los mismos versículos que te anclan. Comienzas a ver que Dios no estaba tratando de robarte el gozo, estaba tratando de rescatarte de gozos menores que te estaban robando de Él. Una de las señales más claras de que el arrepentimiento ha pasado de ser una emoción a una realidad es esta: dejas de cuidar tu imagen y comienzas a buscar la santidad, incluso cuando te hace parecer débil. El falso arrepentimiento se obsesiona con las apariencias. Quieres que la gente te vea como alguien serio con Dios, apasionado, quebrantado, profundo. Incluso puedes compartir tus luchas públicamente de una manera que te permita mantener el control de la historia. Confiesas lo suficiente para parecer humilde, pero no lo suficiente como para morir de verdad a tu orgullo. El verdadero arrepentimiento va más allá. Es aceptar ser visto como necesitado, inmaduro e incluso hipócrita en el pasado. Si esa honestidad te trae a la luz ahora, te importa menos ser admirado y más estar limpio ante Dios. Este cambio transforma tu forma de hablar de tu historia. En lugar de decir, siempre he caminado con Dios, solo tuve algunas batallas, comienzas a admitir, he sido engañado. Llamé arrepentimiento a las lágrimas cuando mi vida no cambió. Ese tipo de lenguaje es costoso para la carne. Elimina la ilusión de que siempre estuviste cerca de lograrlo. Admite que no solo tropezaste, elegiste caminos que sabías que estaban mal. Sin embargo, en esta honestidad es donde la dulzura de la gracia se hace real. Solo cuando dejas de defender tu historial puedes recibir plenamente a Cristo como tu justicia. Mientras sigas intentando demostrar que nunca fuiste tan malo, nunca te maravillarás de lo bueno que es en realidad. Charles Spurgeon dijo una vez que Cristo no vino a salvar a pecadores arrepentidos a medias que quieren conservar su reputación. Vino a salvar a quienes saben que están perdidos. Hay una gran diferencia entre decir, he cometido errores, y decir, he sido un rebelde necesitado de misericordia. Uno suena a una declaración de relaciones públicas. El otro suena a una confesión al pie de la cruz. El primero te mantiene en control. El segundo le entrega todo el control a Cristo. El falso arrepentimiento te permitirá decir palabras refinadas sobre el pecado. El verdadero arrepentimiento te hará sentir la pobreza de tu propio corazón y aferrarte solo a Cristo como tu esperanza. A medida que este arrepentimiento más profundo arraiga, también notarás una nueva ternura hacia los demás. Cuando tu dolor se debía principalmente a tus sentimientos, juzgabas rápidamente a quienes no tomaban el pecado lo suficientemente en serio a tus ojos. Usabas el lenguaje de la santidad como un palo para golpear a los demás, mientras te excusabas discretamente. Pero una vez que has visto cuánto tiempo viviste en el autoengaño, tu tono cambia. Todavía llama al pecado por su nombre, pero lo haces como alguien que sabe lo fácil que es mentirse a uno mismo. Dejas de predicar desde un pedestal y empiezas a suplicar desde el suelo. Te impresiona menos tu celo pasado, y te asombra más que Dios no te haya dejado en tu refinada hipocresía. Esto no significa que te vuelvas blando con el pecado. De hecho, te vuelves más severo con tu propio pecado que nunca. Pero la severidad ahora se mezcla con la humildad. Sabes que sin la ayuda del Espíritu, seguirías usando las lágrimas para encubrir la desobediencia. También sabes que otros pueden estar atrapados en el mismo patrón. Así que, en lugar de simplemente reprenderlos desde lejos, empiezas a orar, a interceder, a invitarlos, a acompañarlos. Sabes que lo que necesitan no es solo otro momento emotivo, sino la valentía de salir a la luz y empezar a cortar con lo que han protegido durante años. Una de las grandes pruebas para saber si has superado el autoengaño es cómo respondes cuando Dios señala una nueva área de tu vida. Llegará un momento en que el Espíritu te convencerá de algo que ni siquiera le pediste que tocara. Tus palabras, tus gastos, tus relaciones, tus motivos. En el pasado, podrías haber llorado, sentirte abrumado y luego no haber hecho nada. Ahora, si el arrepentimiento es real,
Dirás, sí, Señor, incluso cuando te sorprenda, incluso cuando no lo entiendas del todo, incluso cuando la obediencia sea inoportuna. El arrepentimiento se convierte en un estilo de vida, no en una crisis puntual. Es una postura de entrega continua. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y guíame en el camino eterno. Y poco a poco, casi silenciosamente, algo hermoso comienza a suceder. La brecha entre lo que dices y cómo vives comienza a reducirse. Tus oraciones suenan menos a actuaciones y más a conversaciones con alguien en quien realmente confías. Tu adoración deja de ser un lugar donde simplemente lloras y comienza a ser un lugar donde también te comprometes. Tu Biblia, que antes era un detonante de culpa, se convierte en alimento para un alma en crecimiento. Aún sientes dolor cuando fallas, pero ese dolor ahora te impulsa a cambiar en lugar de convertirse en un fin en sí mismo. Ya no te conformas con ser la persona que llora por el pecado. Por la gracia de Dios, te estás convirtiendo en la persona que, aunque sea lenta e imperfectamente, lo deja atrás. A medida que el arrepentimiento se profundiza, descubrirás que Dios no solo te aleja del pecado, te lleva a una forma de vida completamente diferente. El falso arrepentimiento se obsesiona con el pasado, lo que hiciste, lo mal que te sientes, cuánto te arrepientes. El verdadero arrepentimiento ciertamente mira hacia atrás, pero no se queda ahí. Toma las lecciones del pasado y avanza hacia un nuevo patrón. Dejas de preguntarte solo, ¿cómo pude haber hecho eso? Y comienzas a preguntarte, ¿cómo puedo vivir ahora de una manera que honre a Cristo? Este cambio del arrepentimiento egocéntrico a la obediencia centrada en Cristo es una de las señales más claras de que el Espíritu está obrando verdaderamente en ti. También notarás que tu relación con la tentación comienza a cambiar. Antes, cada caída parecía inevitable, como una tormenta de la que no podías escapar. Pensabas que lo mejor que podías hacer era llorar después, pero al arrepentirte, el Espíritu Santo te entrena a reconocer el camino mucho antes de llegar al borde del precipicio. Te recuerda las Escrituras en las pequeñas decisiones, la primera mirada, la primera palabra, la primera concesión. La tentación no desaparece, pero tu conciencia se agudiza. Ves el patrón antes, invocas a Dios antes y huyes donde antes te quedabas. Lo que antes parecía el destino, ahora se revela como una serie de decisiones donde la gracia está verdaderamente disponible. La comunidad se convierte en un salvavidas en lugar de una amenaza. Cuando vivías en el autoengaño, otros creyentes eran peligrosos para tu imagen. Evitabas a los piadosos o actuabas para ellos, ansiosos de que vieran detrás de tu máscara. Pero, en el verdadero arrepentimiento, comienzas a apreciar a quienes se niegan a dejarse impresionar por ti. Buscas hermanos y hermanas que te pregunten, ¿estás obedeciendo lo que Dios te mostró o solo te sientes mal de nuevo? Sus preguntas duelen, pero las aceptas porque sabes con qué facilidad tu corazón vuelve a caer en la rutina emocional. Empiezas a ver la responsabilidad no como control, sino como protección, una valla construida por el amor alrededor de un terreno que no quieres perder de nuevo. A medida que esta nueva vida toma forma, la seguridad comienza a crecer, no la seguridad barata que dice, debo estar bien porque siento profundamente, sino la seguridad firme que proviene de ver el fruto del Espíritu en tus decisiones diarias. Te encuentras diciendo la verdad donde antes mentías, alejándote donde antes siempre cedías, disculpándote donde antes te defendías, perdonando donde antes guardabas rencor. Estos cambios pueden parecer pequeños en el papel, pero son enormes en el reino de Dios. Son la evidencia de que tu dolor se ha convertido en arrepentimiento y que tu arrepentimiento está siendo energizado por la gracia. Ya no señalas tus lágrimas como prueba de que perteneces a Cristo. Señalas la transformación lenta y constante. Información que solo Él podía producir. Charles Spurgeon se regocijaba con este tipo de evidencia. Enseñó que, si bien nuestra justificación se basa completamente en la obra consumada de Cristo, nuestra santificación proporciona el parecido familiar que reconforta nuestros corazones. En otras palabras,
No eres salvo porque cambias, pero si eres salvo, serás transformado. Cuando ves ese cambio, por frágil e incompleto que sea, no te felicitas. Alabas a Dios que no te abandonó en una religión de emociones. Dices, si me hubiera dejado solo, todavía estaría llorando en los mismos pecados. Pero Él ha comenzado una obra en mí y la completará en el día de Cristo Jesús. Todo esto no significa que la batalla haya terminado. En muchos sentidos, se trata simplemente de ser honesto. Habrá días en los que te sientas tentado a volver al viejo patrón de llorar sin actuar. Habrá temporadas en las que la obediencia se sienta seca y costosa. Pero ahora conoces la diferencia entre alivio y arrepentimiento. Y ese conocimiento en sí mismo es un regalo. Cuando te des cuenta de que estás volviendo a caer en representaciones emocionales, puedes detenerte y orar. Señor, no permitas que me conforme con esto. Convierte mis lágrimas en pasos. Convierte mi convicción en valentía. Haz en mí lo que no puedo hacer solo. Y cada vez que oras así, y luego obedeces de alguna manera pequeña y específica, el ciclo de autoengaño pierde más control sobre tu alma. Llega un punto de inflexión en el camino de arrepentimiento de todo verdadero creyente. Un momento en el que el peso de tus viejos hábitos choca con la maravilla de la misericordia de Dios, y te das cuenta de que ya no puedes quedarte en el punto medio. O regresas a la comodidad del llanto sin cambiar, o te adentras en la incomodidad de la obediencia, que en realidad te cuesta algo. Aquí es donde muchos se desvían, no porque Dios les haya fallado, sino porque se niegan a pasar del dolor a la rendición. Sin embargo, para quienes perseveran, la recompensa es profunda. Comienzan a saborear lo que Jesús quiso decir cuando dijo, «Mi yugo es suave y mi carga ligera». La carga de fingir se alivia, y el yugo de la obediencia, aunque más pesado al principio, se convierte en el lugar donde se encuentra el descanso. Aquí es donde el arrepentimiento se convierte en adoración. La obediencia deja de sentirse como una modificación de conducta y comienza a sentirse como adoración. Tu vida se convierte en una respuesta a aquel que hizo por ti lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo. Empiezas a obedecer no para evitar la culpa, sino por agradecimiento. Ya no preguntas, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para sentirme perdonado? En cambio, empiezas a preguntar, ¿qué es lo máximo que puedo entregar para honrarlo? La transformación se convierte en el lenguaje del amor. El cambio radical es que ya no intentas que Dios encaje en tu vida. Quieres que tu vida sea absorbida por su voluntad. Empiezas a hacer eco de Cristo en el huerto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Spurgeon predicó sobre el arrepentimiento, lo describió como la gracia que rompe el corazón, y luego le enseña a latir para Dios. Tus lágrimas fueron el quebrantamiento. Tu obediencia es el nuevo ritmo. Por eso las Escrituras advierten que la fe sin obras está muerta. No porque nos ganemos la salvación, sino porque la verdadera creencia siempre produce un movimiento real. Si tu fe nunca interfiere con tus hábitos, tus relaciones, tus prioridades, tu comodidad, entonces probablemente sea fe en tus sentimientos más que fe en Cristo. El arrepentimiento toma esas áreas preciadas, tu autoimagen, tus indulgencias secretas, tu identidad, tu control, y las pone a los pies de Jesús una por una. No solo lloras por ellas, las crucificas, y a medida que ocurren esas crucifixiones, comienza la resurrección.